Padre bueno que estás en los cielos, santificamos y glorificamos tu nombre en esta tarde. Quiero darte la gloria, la honra y la alabanza y sobre todo las gracias, Padre eterno, por permitirnos estar en este lugar. Estoy 100% convencido de que tu amor y tu misericordia nos ha traído a este lugar para poder aprender más de tu palabra, para poder, Señor, sacar ese filo espiritual, esa densidad espiritual que necesitamos para enfrentar nuestro día a día, Señor. No solamente a cada uno de los participantes, Señor, sino también al que expone la palabra, en este caso yo, Señor. Todos aprendemos, todos somos afilados, todos, Señor, somos empoderados con tu palabra. Tu palabra nos da poder, tu palabra nos da guía. Te llamamos, Espíritu Santo, a este lugar. Te invitamos, Espíritu Santo. Sabemos que el ser humano no puede generar vida de ninguna manera, Señor. Por eso, Padre Celestial, yo te pido que sea tu Espíritu Santo el que traiga las palabras adecuadas y correspondientes en este estudio, Señor. Permítenos aprender, permítenos adquirir sabiduría, permítenos, Señor, ser alumbrados por tu Santo Espíritu. Que tu gloria, tu gracia y tu poder estén entre nosotros para enseñarnos, porque tu palabra dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Declaramos que esta palabra se cumple en nosotros en este día. Abrimos nuestros oídos y nuestros corazones y los disponemos para la enseñanza de hoy, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, el jueves pasado habíamos visto el capítulo 3 del libro de Mateo, que nos los compartió la hermana Gloria. Gracias a Dios estuvo bastante potente, me gustó mucho su exposición, como siempre, de verdad me bendice mucho. Y hoy vamos a ir al capítulo 4 del Evangelio de Mateo, ¿ok? Bueno, como todos sabemos, en el 4 se habla en parte de la tentación de Jesús en el desierto, ¿vale? Y el nombre que se le ha puesto es El Rey vence donde el hombre es tentado. El título de hoy es El Rey vence donde el hombre es tentado. Amén. Acuérdense que venimos hablando de Jesús como Rey en el capítulo 1. La genealogía nos muestra que Dios cumple su palabra a través del tiempo. En la genealogía aprendimos que Dios no elige gente perfecta. Dios elige gente normal, común. Dios elige gente con problemas, con situaciones, con circunstancias, pero gente dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Vale, en el capítulo 2 vimos cómo Dios protege sus promesas, su visión, su legado a través de Jesús. Vimos también cómo hay personas que reaccionan de manera positiva cuando fueron los pastores, adorándolo, inclinándose y reconociendo su gobierno y su poder. Hay personas que se quedan neutrales, que no hacen nada. Por ejemplo, los fariseos y los doctores de la ley. Fariseo es un doctor de la ley, pero los fariseos, los escribas, cuando Herodes los llama y les pide consejo y les pregunta, podemos ver que ellos sabían que dónde iban a ser el rey, lo tenían todo, sabían todo, pero estaban neutrales, no decían nada. Y también en Herodes podemos ver gente que reacciona persiguiendo el propósito de Dios, ¿vale? En el capítulo 3, recuérdame un poquito, Gloria, ¿qué era lo que... se me fue. En el capítulo 3. La identidad de Jesús, que allí se presentó Jesús como
persona natural, pero también Dios le llama mi hijo. Ajá, mi hijo exactamente. En quien tengo complacencia. Lo presenta Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, los hombres lo reconocen como el Rey, como el Señor, como Dios hecho hombre. ¿En dónde lo reconocen los hombres? En la voz de Juan el Bautista cuando dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Espíritu Santo lo reconoce porque viene sobre él y posa sobre él. Porque Dios le había dicho a Juan, sobre el que veas que reposa el Espíritu Santo. Ese es mi Hijo amado. Y luego se escucha la voz de Dios, entonces declarando, ¿no? Declarando eso. Amén, gloria a Dios. ¿Había alguna otra cosa que...? Sí, cuando también habla de cómo el bautismo, ¿no? Ahí habla de que va a haber un bautismo del Espíritu Santo, porque no antes solo se conocía el bautismo de Juan, el bautismo en agua, también se habló del bautismo del Espíritu Santo y de fuego. Y en fuego. Entonces decía eso, pues dice que la hoz está lista para cortar a todo árbol que no lleve fruto. Entonces, que tenemos que dar fruto, pues, cuando yo doy la clase me queda como grabada, ¿no? Pero cuando no la doy, qué tremendo, ¿verdad? Es la mente, ¿no? Como tú la desarrollas y la organizas y la estudias, pues claro, obviamente te queda mejor en la memoria, ¿no? A cuando simplemente la escuchas. Vale, perfecto. Por eso le hemos puesto como título El Rey que vence donde el hombre es tentado, porque venimos viendo a Jesús como el Rey, ¿vale? Como el Señor. Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. A ver quién me puede leer un poquito esa porción bíblica, por favor. Leo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria a Jesús, aleluya. Un segundo, voy a poner esto, lo voy a desconectar porque me entran llamadas y me desconcentran. Ya está, desconectado. Vale, perfecto, muy bien. Tremendo y poderoso. Bueno, como siempre digo, la Biblia tiene muchísima riqueza, hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas que decir, pero esta vez, como lo hemos venido haciendo desde el principio, nos vamos a ceñir a la exégesis, vamos a aplicar exégesis y hermenéutica pura y dura, ¿vale? Para no salirnos de la línea que venimos hablando en el texto, ¿ok? Fíjense algo interesante, Mateo capítulo 4 conecta directamente con el capítulo 3. Bueno, sabemos que se está desarrollando una historia, ¿vale? Esto no fue dividido en capítulos, es una historia continua, ¿ok? Entonces, ¿por qué yo digo que el capítulo 3 del libro de Mateo está intrínsecamente conectado al capítulo 4? Porque fíjate, Dios acaba de dar una declaración muy poderosa. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia.
Entonces podemos ver que Dios el Padre le da una identidad a Jesús. Obviamente, esa identidad que él había adquirido en lo secreto, o sea, esa identidad ya Jesús la había adquirido en lo secreto. Me refiero a cuando pasaba tiempo con su Padre orando, buscando su rostro, ¿vale? Ya la persona que se mete en esa dimensión espiritual, sí o sí va a tener la seguridad, la certeza de que es un hijo amado. Amén. Pero no solamente él tenía esa certeza en el corazón, sino que se escucha una voz audible y se declara, digamos, físicamente, con una voz audible, se declara que el Padre está feliz, está contento con la obediencia de Jesús, pero no solamente queda allí, sino que le da una identidad. Jesús recibe una identidad, ¿vale? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Inmediatamente, entonces Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Porque muchas veces, y yo he oído a muchas personas decir, y yo creo que mi mujer va a estar de acuerdo conmigo porque sabemos a quién me refiero. Dice, no, tranquilo, si eso es de Dios, todo te va a salir de mil maravillas. Todo va a congeniar y todo se va a alinear para que todo salga bien. Y yo creo que tanto mi mujer como yo estamos de acuerdo en que no es así. Porque siempre cuando hay algo de Dios, hay un propósito de Dios, hay una visión de Dios, hay una oposición. Satanás se levanta. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que se dé lo que Dios está planificando, lo que Dios está soñando. Él siempre va a perseguir el sueño de Dios. Entonces yo quiero hacer un paréntesis para decirte que Jesús no llega al desierto por desobediencia, sino que llega siendo guiado por el Espíritu Santo. Muchas veces tú y yo llegamos al desierto por desobediencia, por no haber oído a Dios, por no haber escuchado a Dios, por no habernos metido en el secreto de Dios. Hacemos cosas que creemos que están bien, pero están mal. No, yo siento en mi corazón que debo hipotecar mi casa para, no sé, para bendecir a los pobres o para ayudar al levantamiento de una iglesia. Eso suena muy lindo, eso suena muy bien, pero quizás Dios no te está mandando a hacer eso. Entonces llegas al desierto porque no escuchaste a Dios. Muchas veces llegamos al desierto porque no escuchamos a Dios. ¿Sabes? Nos casamos con la persona inadecuada, hacemos inversiones inadecuadas, nos metemos en problemas creyendo que Dios nos está mandando a meternos allí, pero no es Dios. Es nuestra propia necedad, ¿sabes? Nuestra propia necedad. Pero yo quiero decirte que Jesús no llega al desierto por desobediencia, sino siendo guiado por el Espíritu Santo. Por tanto, quiero dejar asentada una idea muy importante que yo quiero que te la lleves en tu corazón hoy. Atravesar una prueba no significa necesariamente que estás fuera de la voluntad de Dios. Lo repito. Atravesar una prueba no significa necesariamente que estás fuera de la voluntad de Dios. Amén. Perfecto. ¿Qué pasa con Jesús cuando llega al desierto? Jesús ayuna durante 40 días y 40 noches. Y Mateo dice que después tuvo hambre. ¿Ok? Y esto es un patrón. Es precisamente en ese momento de debilidad física cuando aparece el tentador. Y es así como Satanás actúa. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Amén. Satanás, el que se opone a que Dios obre en tu vida, el que persigue la visión de Dios, el tentador, el opositor,
el adversario. Todo eso significa, o sea, Satanás significa el adversario, el acusador, el devorador, el que persigue el propósito de Dios en tu vida. Siempre, 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 siempre se va a presentar delante de ti en el momento de mayor debilidad. Él no te va a buscar cuando estás fuerte, Él te va a buscar cuando estás débil. Entonces, siempre con mis hijas hablábamos de, bueno, a Salmita le gustan mucho los documentales de animales y siempre veíamos, por ejemplo, cómo las leonas cazaban a estos animales que se llaman a las cebras, a los ñu, ¿no? Ajá. Los antílopes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Empezaban a rodearlos y empezaban a rodearlos y empezaban a rodearlos hasta un punto en donde ese antílope, los antílopes empezaban a juntarse, pero entre ese movimiento y ese movimiento siempre quedaba una cría fuera del círculo. Y entonces, claro, una vez que la cría quedaba fuera del círculo, ¡trac!, la aislaban y empezaban a perseguirla y empezaban a perseguirla hasta que llegaba un momento en que la cría es una cría. Y cedía y pues se la comían. Entonces, ¿cuándo es tu momento de mayor debilidad? Te voy a decir algo. En el mismo momento que tú te separas de la manada, y digamos, vamos a usar esta alegoría, ¿vale? La manada es la iglesia, es tu familia, es tu casa, es tu hogar, ¿ok? En el mismo instante que tú empiezas a dejar de asistir a la iglesia, empiezas a enfriarte, te alejas de los hermanos, te alejas de la cobertura de tus pastores, entonces en ese momento te estás aislando, te estás rezagando. Te voy a dar otra alegoría. Si tú coges de un fuego, un tizón, y lo sacas de donde está todo ese fuego allí, ¿qué va a pasar con él? Se empieza a enfriar, al final termina apagándose. No es una idea abstracta decir, no dejes de congregarte, porque te vas a enfriar. Y en tu momento de mayor debilidad es que Satanás va a ir a por ti, ¿sabes? Entonces ahí es cuando entran pecados fuertes, pecados chungos, o sea, pecados difíciles. ¿Ok? Entra la pornografía, ahí es cuando entra la masturbación, ahí es cuando entran problemas de mentira, o sea, vienen cosas fuertes. ¿Por qué? Porque primero eres un hijo de Dios y estás en la cobertura, pero cuando te sales de la cobertura, Satanás dice, no puedo ir con algo sencillo, o sea, acuérdate que la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del corazón del hombre y luego después de un tiempo vuelve otra vez al corazón y encuentra el corazón limpio, barridito, todo ordenadito, pero vacío. ¿Qué hace? Va y busca 7 peores que él y vuelve otra vez a su casa, al corazón de ese ser humano. Entonces, el ser humano se empeora 7 veces, empeora 7 veces más, ¿sabes? Entonces, mucho cuidado, ¿vale? ¿Qué hace? ¿Qué podemos ver? Que el tentador se presenta en el momento de mayor debilidad de Jesús, ¿vale? Eso lo podemos aplicar a nuestra vida. Pero, ¿qué le está diciendo Mateo al lector? Existe un paralelismo muy interesante con Israel. Acuérdense que Mateo le está hablando a los... ¿A quién? Exactamente, a los israelitas. Muy bien, y muy bien utilizado el nombre. ¿Qué pasa? Israel pasó por las aguas y después tuvo 40 años en el desierto. ¿Qué hizo Jesús? Pasa por las aguas del bautismo y después permanece 40 días en el desierto. Donde Israel falló, Jesús permanece fiel. De hecho, las 3 respuestas de Jesús al diablo proceden de Deuteronomio, precisamente del contexto de la experiencia de Israel en el desierto. ¿Vale?
En la primera tentación, que sería convertir las piedras en pan, Mateo capítulo 4, del 3 al 4, ¿qué le dice Satanás? A ver, ¿quién recuerda qué le dice Satanás a Jesús? ¿Cuál fue la primera tentación? Lo de las piedras. Lo de las piedras, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás ataca precisamente, ¿qué es lo primero que Satanás ataca? ¿Qué es lo primero que el diablo pone en duda? Si es hijo de Dios. Exactamente, la identidad de Jesús. Es lo primero que él pone en duda. Oye, pero ¿acaso Satanás no había oído que el mismo Padre, creador de todas las cosas, le había dicho con voz audible: tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Estaba intentando crear una duda en el corazón de Jesús. ¿Seré o no seré el Hijo amado de Dios? Lo primero que Satanás ataca es precisamente la identidad que el Padre acababa de declarar de Jesús. Y Él va a hacer lo mismo contigo, va a atacar tu identidad, va a atacar tu identidad, va a atacar mi identidad. Es lo primero que va a hacer. Y es lo que ha venido haciendo con los jóvenes. A las chicas les ataca su identidad de chicas y las quiere convertir en chicos. Y a los chicos les ataca la identidad de chicos y los quiere convertir en chicas. Entonces, Satanás siempre va a venir a por tu identidad. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Padre había dicho: este es mi hijo. Ahora el tentador dice: si eres hijo de Dios. O sea, lo pone en duda. La tentación no consiste simplemente en comer. El problema consiste en utilizar su poder independientemente de la voluntad del Padre para satisfacer una necesidad. Puede ser una necesidad legítima. A ver, si Dios puso el estómago y puso en el cerebro la necesidad de alimentarse para preservar la vida, básicamente, ¿ok? ¿Es bueno o es malo? ¿Eso es bueno o eso es malo? Eso es bueno. ¿Es legítimo o es ilegítimo? Es legítimo, ¿verdad? Ahora vamos un poco más allá, vamos a ser un poco más intensos. La sexualidad, ¿Dios la puso o la puso el diablo? ¿Quién puso la sexualidad en el ser humano? Pensé que decías que cuando era... Sí, fuera de la voluntad de Dios. Pero la sexualidad, ¿quién la puso en cada uno de nosotros, en nuestro cuerpo? La puso Dios. Y puso una necesidad legítima de suplir nuestras necesidades sexuales, tal cual como el alimento. ¿Vale? Entonces, el sexo en el matrimonio, en el orden de Dios, en la concepción de Dios, es legítimo, es puro, es hermoso, es precioso. ¿Vale? Pero, y fíjate, ¿ve? ¿Cuál es la tentación de Satanás? Satanás le dice: usa tu poder para satisfacer... No, perdón. No quiero quitar esta palabra, voy a volver. Satanás le dice: usa tu poder independientemente de Dios para satisfacer una necesidad legítima. Pobre de ti, tienes hambre. Dios no te deja comer. Dios te ha dicho que ayunes 40 días. ¿Quién puede soportar 40 días de hambre? ¿Quién puede soportar 40 días de ayuno sin tomar agua? Además, Jesús, estás a kilómetros de la ciudad, no tienes un coche. El cuerpo humano solo puede aguantar poco más de 40 días sin comer. Entonces, ya tú no llegas a la ciudad, tú mueres en el desierto. Qué fuerte, ¿no? Entonces, ¿es legítimo que él coma o no coma? Es legítimo, tiene hambre, está bien. Pero Dios le dijo 40 días de ayuno y salirse de eso era usar su poder de manera independiente. Nosotros podemos usar nuestra sexualidad de manera independiente a Dios. Porque
en sí tenemos el poder de elección, porque Dios nos ha permitido elegir la vida y la muerte. En Deuteronomio dice, mira que he puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge pues la vida para que vivas. ¿Vale? Entonces yo puedo decir, a ver, la ley de Dios me importa 3 pepinillos y yo, como puedo elegir, tengo ese poder, yo utilizo mi poder independientemente de Dios y hago lo que se me da la gana. Y me acuesto con el que quiero, ¿verdad? Y hago lo que se me da la gana. Eso no está bien. Amén. Entonces, el problema consiste en utilizar el poder independientemente de la voluntad del Padre para satisfacer una necesidad legítima. ¿Pero qué responde Jesús? A ver quién me dice que responde Jesús. Ayúdenme. Escrito está. Uh-huh. No solo de pan vivirá el hombre. Si no, De toda palabra que sale de exacto. Muy bien. Genial. No solo de pan vive el hombre, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aún él decía, es verdad, Satanás, que quizás no llego caminando a la ciudad para comer un poco de pan o de comida o de tomar agua, pero Dios puede sustentarme aún con su palabra. ¿Sabes? Entonces él confió, él creyó. Jesús coloca la obediencia a Dios por encima de la satisfacción inmediata de sus necesidades, incluso por encima de su propia vida. Él la puso por encima de su vida. ¿Sabes? Porque podía morir en el desierto, pero él decidió obedecer. Él decidió obedecer, no importa que muriera, pero él decidió obedecer. Estaba, tan decidido, exacto, estaba tan decidido a obedecer que no importa la muerte. Quería obedecer aún a costa de su propia vida. ¿Cuál fue la segunda tentación? Demostrar quién eres. Mateo capítulo 4, 5, 7 dice, el diablo le lleva a Jesús al pináculo del templo y ahora incluso utiliza las escrituras. Ah, dijo Satanás, ¿me vas a responder con las escrituras? Bueno, yo te voy a citar también las escrituras, pues, ya que vamos a hablar en el mismo idioma. Y cita el Salmo 91. Satanás cita el Salmo 91. Casi al final del Salmo 91 dice, a sus ángeles enviará acerca de ti para que te lleven en sus brazos, en sus manos, y tu pie no tropiece en piedra. Esto revela algo importante. Se puede citar correctamente un versículo y utilizar incorrectamente la Biblia. Se puede citar correctamente un versículo, pero se puede aplicar mal. Entonces, ojo, porque Satanás es el engañador. Y Satanás usa personas para engañarte. Y Satanás te va a citar un versículo bíblico. Por ejemplo, amó David más a Jonatán que el amor de mujer. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que David era homosexual? ¿O que la Biblia de alguna manera está avalando la homosexualidad? Claro que no. Entonces yo puedo citar un texto fuera de contexto para crear un pretexto. No sé si me dejen subir esto a YouTube, la verdad. Espero que no me lo tumben. Pero eso sucede. Entonces, se puede citar un versículo bíblico para torcer el propósito de Dios en la vida de un ser humano. Por eso tenemos que estar muy atentos. Muy atentos. Por eso es que las vírgenes tenían que velar cuándo iba a llegar el esposo. Velar significa no quedarse dormido, no relajarse, estar con los oídos bien abiertos, con los ojos bien abiertos, con el corazón atento a lo que se está enseñando, a lo que se está aprendiendo. Yo soy un hombre, un humano, y me puedo equivocar. Y usted me puede corregir, usted me puede decir,
Hermano Luis, eso no es así, eso es asado. Y le aseguro que si me lo demuestra bíblicamente y es importante que tenga una buena actitud a la hora de enseñarlo, yo voy a aceptar su corrección. ¿Me entiendes? Pero es importante que tus oídos y mis oídos siempre estén abiertos. Amén. Satanás intenta llevar a Jesús Satanás intenta que Jesús ponga a su Padre a prueba. Le dice, bueno, si realmente, no sé, si tú estás seguro que eres el Hijo de Dios, yo no estoy muy seguro. A ver, demuéstramelo. Yo no estoy muy seguro. Si realmente eres el Hijo de Dios, demuéstralo. Pero Jesús responde, ¿quién se recuerda? ¿Qué dice Jesús? Mateo capítulo 4, versos 5 al 7. No tentarás al Señor tu Dios. Exactamente, no tentarás al Señor tu Dios. Miren, la verdadera fe no necesita obligar a Dios a demostrar constantemente que está con nosotros. Amén. Lo repito, la verdadera fe no necesita obligar a Dios a demostrar constantemente que está con nosotros. Tampoco nosotros tenemos que demostrar nada a nadie. Me acuerdo cuando a Jesús le dijeron, a ver, ¿qué señal nos muestra? Y la respuesta de Jesús fue bastante potente. Dijo, esta generación perversa demanda señal, más señal no le será dado, sino la señal de Jonás. No tenemos que demostrar nada. Amén. No tenemos que demostrar nada. Vale. Yo he tenido la oportunidad de hablarle a una persona que me hace una pregunta y he sentido la voz del Espíritu Santo que me dice, no respondas. No respondas. No respondas. ¿Sabes? Entonces no tenemos que demostrar nada, ni tenemos que convencer a nadie. Tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo. Amén. Tercera tentación, recibir el reino sin pasar por la cruz. Recibir el reino sin pasar por la cruz. Mateo capítulo 4, verso 8 al 10. Dice, léelo Luiselita, por favor. Ayúdame allí un poquito, pásale la Biblia. Mateo capítulo 4, verso 8 al 10. ¿Qué dice? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Finalmente Satanás le muestra los reinos del mundo y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí aparece probablemente la tentación más profunda. Esta fue la tentación más potente. Porque, ¿qué es lo que Satanás le está presentando a Jesús? La oportunidad de, digamos, entre comillas, alcanzar su meta sin pagar un precio. ¿Qué le está ofreciendo él a Jesús? En cierto sentido, le está ofreciendo un atajo, ¿vale? Pero el camino establecido por el Padre incluía sufrimiento, obediencia y finalmente la cruz. Imagínate, voy a ser intenso, ¿vale? Voy a ser intenso con este ejemplo. Imagínate que Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ser un mártir. ¿Saben? Todos sabemos lo que es mártir, ¿no? Una persona que entrega su vida por Dios, por Jesús, por su causa. ¿Estarías tú dispuesto a entregar tu vida por Jesús? Es una pregunta fuerte. ¿Estarías tú dispuesto a poner tu cuello en una guillotina para que te corten la cabeza por amor al Señor? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Puede ser que tu camino hoy o que en tu camino Dios haya establecido sufrimiento,
obediencia y la muerte. No lo sabemos. Que Dios nos libre y nos guarde en su amor y en su eterna voluntad, en su eterna compasión. Pero si es así, que Dios nos ayude a poder escuchar al Espíritu Santo y a elegir lo mejor para nosotros. Amén. ¿Y qué es lo mejor para nosotros? Hacer la voluntad del Padre. Satanás le ofrece en cierto sentido un atajo. Puedes obtener el reino sin recorrer el camino del Padre. Jesús responde: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús rechaza alcanzar su propósito correcto utilizando un camino incorrecto. Lo voy a volver a repetir porque esto está potente y profundo. Jesús rechaza alcanzar un propósito correcto utilizando un camino incorrecto. Gloria a Jesús. ¿Lo tienen? No. Vale, lo repito otra vez, porque yo quiero que esto quede en nuestro corazón. Jesús rechaza alcanzar un propósito correcto utilizando un camino incorrecto. Recuerdo, Jesús rechaza alcanzar un propósito correcto utilizando un camino incorrecto. ¿Qué pasa? Me acuerdo yo que mi primer pastor, el primer pastor que tuve, Carlos García, le decíamos de cariño Willy. Y recuerdo cuando el Willy me decía: no dejes tu camino por vereda. No dejes tu camino por vereda. ¿Y saben qué? Es un consejo muy sencillo, pero muy sabio. Y él decía: Luis, en todas las situaciones de tu vida, nunca cambies tu camino por una vereda, por un atajo. No vayas por los atajos. ¿Ok? Siempre Satanás te va a ofrecer alcanzar un propósito correcto utilizando el camino incorrecto. Amén. Si Dios te ha sembrado en una iglesia, si tienes un propósito profético, un destino profético en esa iglesia, y en esa iglesia tus pastores y tus líderes te están procesando, huir de ese lugar, tomar un atajo e irte a otra iglesia simplemente porque no me gusta cómo me tratan mis líderes o cómo me están formando mis pastores, es quizás alcanzar el propósito correcto, pero usando un camino incorrecto. Por eso es que debemos estar atentos a la voz del Espíritu Santo y no atentos a mi propia voz o a las voces del enemigo. Amén. Finalmente el diablo lo deja y los ángeles vienen a servirle. El rey ha sido probado y permanece fiel. El rey ha sido probado y permanece fiel. El rey ha sido probado y permanece fiel. Donde otros fracasaron, el rey permanece fiel. Donde otros quedaron tendidos en el desierto, el rey vence en el desierto. Amén. Preguntas para reflexionar, como siempre. ¿He interpretado alguna vez una prueba como señal de que Dios me abandonó cuando quizás Dios está formando algo en mí? Repito la pregunta. ¿He interpretado alguna vez o alguna prueba como señal de que Dios me abandonó cuando quizás Dios está formando algo en mí? Segunda pregunta. Cuando estoy cansado, frustrado o bajo presión, ¿qué áreas de mi vida se vuelven más vulnerables a la tentación? Repito nuevamente, cuando estoy cansado, frustrado o bajo presión, ¿qué áreas de mi vida se vuelven más vulnerables a la tentación? Vale. Pregunta número 3. ¿Estoy utilizando la palabra de Dios para obedecerlo o solamente buscando versículos que justifiquen lo que ya quiero hacer?
¿Estoy utilizando la palabra de Dios para obedecerlo o solamente buscando versículos que justifiquen lo que ya yo quiero hacer? Y te voy a decir algo, te van a sobrar los versículos. Proverbios dice, no hay peor, ¿cómo dice ya? Dice, no hay peor necio que el que no quiere escuchar el consejo. No hay peor necio que el que no quiere escuchar el consejo. El necio es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Así dice la cita bíblica. El necio es más sabio en su necedad, obviamente, que 7 que sepan aconsejar. Es tremendo. Nadie va a convencer al necio de lo contrario. No importa que tú le des lo que sea, le demuestres bíblicamente. No. Si él ya decidió en su corazón que él va a hacer eso, él va a tener versículos bíblicos, él escucha al Espíritu Santo, él tuvo un sueño, ya lo hemos visto, ¿sí o no? Lo hemos visto en esta iglesia. ¿Sí o no, mi hermana Blanca? ¿A quién te refieres? Ah, bueno. Después te explico en tras cámaras. Pregunta número 4 y última pregunta. ¿Estoy intentando conseguir algo correcto utilizando métodos que Dios no aprueba? Estoy intentando conseguir algo correcto utilizando métodos que Dios no aprueba. Por ejemplo, ¿cómo era que se llamaba el distribuidor de drogas de este más grande de Colombia? Era que él se llamaba Pablo Escobar. Vale. Voy a citar a Pablo Escobar en este ejemplo que voy a dar. Todo el mundo amaba a Pablo Escobar. ¿Saben por qué? Porque él cogía los camiones estos que son trailers full de comida. O sea, vamos a decir de pollo. Y él con ese dinero que él tenía de la droga, él cogía y compraba un camión de esos gigantes de pollo y lo llevaba a su barrio y abría las puertas y les decían a todo el mundo, cojan todo lo que quieran. Y la gente se volvía loca cogiendo comida. ¿Y qué pasaba? La gente lo amaba. ¿Por qué? Porque le daba comida al pobre. ¿Eso está bien o está mal? Es la pregunta. ¿Sabes? Porque él vendía droga con la que destruía la vida de jóvenes, de personas, etc. Y entonces ahora, para que la gente lo amara, él decía, no, yo voy a alimentar al pueblo, voy a alimentar a los pobres. Entonces iba y hacía eso. Eso es un buen ejemplo de conseguir algo correcto. Es bueno ayudar a los pobres, es bueno ayudar al necesitado, pero usando métodos que Dios no aprueba. Amén. Vale, perfecto. Algunas ideas que quiero compartir con vosotros. Mateo nos enseña que ser hijo de Dios no significa estar exento de pruebas. Vale. La tentación muchas veces aparece precisamente alrededor de nuestra identidad, nuestras necesidades y nuestros deseos. También aprendemos que no toda oportunidad aparentemente buena procede de Dios. Hay cosas que pueden parecer correctas en el resultado, pero incorrectas en el camino. Jesús vence cada tentación permaneciendo sometido al Padre y utilizando correctamente la palabra. Por eso nuestra defensa contra la tentación no consiste simplemente en conocer un versículo de memoria. Yo me puedo conocer miles de versículos de memoria, sino en conocer la palabra de Dios. Acuérdate que existen 2 tipos de palabra. Existe la palabra, el logos, que es la palabra en griego. Logos significa una palabra escrita, la letra escrita. Y está el rema, que es ya cuando es una palabra hablada a tu corazón y revelada a tu corazón. Y es cuando Dios habla la palabra directamente a tu corazón. Entonces aquí está hablando, no importa que te sepas muchos versículos sin más, sino
en conocer la palabra, interpretarla correctamente y vivir sometido a ella. Algo importantísimo que le va a dar sentido a la palabra es tu relación íntima con Dios. Vale. Ok, capítulo 2. Yo creo que tenemos tiempo. Estamos bien. Capítulo 2 dentro del capítulo 4. O sea, la segunda parte. Ya dimos la primera idea. ¿Vale? Que es la tentación. Mateo capítulo 4 del 12 al 22. ¿Quién me lee eso, por favor? Salmita lo puede leer. ¿Cuál? Mateo capítulo 4 del 12 al 22. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió ¿Puedes a coger el Galilea. micro, mi amor, por favor? Gracias. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, caminó del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red al mar, porque eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando por allí, vio a otros dos hermanos en la barca con Zebedeo su padre, que remaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Apocalipsis, de Jerusalén, Hasta de el 22. Decápolis. ¿Por dónde vas? 25. 22, hasta el 22. Sí, porque te está saliendo del tema, por eso. Ya. Vale, perfecto. Muy bien. Ok, voy a ir rapidito, ¿vale? Voy a ir dando zancaditas rápidas, ¿ok? Vale, después del arresto de Juan el Bautista, Jesús se traslada a Galilea. Es el primer movimiento que hace, ¿vale? Mateo vuelve a conectar los acontecimientos con las profecías del Antiguo Testamento, esta vez con Isaías. Recuerden que Mateo le está hablando a los israelitas, ¿vale? Él está hablando a ellos conocían las profecías y por eso los lleva una vez y otra vez al Antiguo Testamento. Recuerden, Isaías dijo: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Jesús aparece como la luz que llega a un territorio en tinieblas, y eso es lo que Mateo está declarándole a las personas que están leyendo su historia, ¿vale? Jesús es la luz. Entonces comienza públicamente su predicación. Dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Observa algo precioso, es prácticamente el mismo mensaje que predicaba Juan. O sea, Juan sale de la escena, pero ahora entra Jesús a la escena. Amén. Ahora, yo te voy a decir algo. ¿Cuál es el mensaje que tú estás predicando a tus vecinos, a tus seres queridos? ¿Cuál es el mensaje que tú le estás predicando a tus amigos, a tus compañeros de trabajo? Porque puedes decir muchas cosas. Puedes decir: no, el reino de los cielos te trae esperanza. No, el reino de los cielos te trae paz. No, Dios es amor. Dios tranquilo, que Dios no te juzga. Ven cómo estás al Señor. Todo eso es verdad y todo eso está bien, ¿vale? Pero ¿con qué mensaje empezó Jesús a predicar? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Ese es el mensaje que tú y yo tenemos que predicarle a la gente. Y mucha gente te va a decir que estás mal, mucha gente te va a decir que eres un legalista, mucha gente te va a decir que tú lo que quieres es juzgar, mucha gente te va a decir que tú no tienes misericordia, que tú no dices, que tú no eres compasivo, que tú no eres amoroso a la hora de llevar el mensaje. Pero Jesús empezó su ministerio diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque la base, creo que lo tengo por aquí lo que voy a decir, así que mejor lo leo para no adelantarme. Juan preparaba el camino anunciando el reino. Ahora el rey ha llegado y anuncia ese reino personalmente. El arrepentimiento, esto es lo que iba a decir, continúa siendo la respuesta necesaria ante la llegada del reino. El arrepentimiento continúa siendo la respuesta necesaria antes de la llegada del reino. Jesús, por favor, convéncenos de esto. ¿Cuánto nos cuesta entender esto? Si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Si no hay conversión, no hay nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento, ¿qué dijo Jesús en el capítulo 3 del libro de Juan a Nicodemos? El que no naciere de nuevo no verá el reino de los cielos. Más adelante le dijo: el que no naciere de agua y de espíritu no entrará en el reino de los cielos. No tiene participación. Entonces la base de todo es el arrepentimiento. Poder entender que tú y yo merecemos el infierno, pero que Dios en su amor y su misericordia se hizo hombre y murió en esa cruz para que si nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en la muerte y la resurrección de Cristo, ¿verdad?, nosotros seamos salvos. Romanos capítulo 10, si mal no recuerdo, dice que para ser salvo es necesario creer que Jesús es el Señor en nuestro corazón, pero también declararlo públicamente. Esas iglesias que no hacen llamado a las personas para pasar al altar están mal. Tiene que haber una confesión pública. ¿Me entiendes? Jesús dijo: el que no me confesare públicamente delante de los hombres, yo no le confesaré delante de mi Padre. Tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. No hay otro camino. No hay otra predicación. No hay otra fórmula. Recuerden, no podemos tomar atajos. No podemos sobarle el demonio a la gente. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero inmediatamente Mateo muestra que Jesús no solamente predica a multitudes, también llama a discípulos. Encuentra a Pedro y a Andrés trabajando como pescadores y les dice: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Dios, y esto siempre lo dice nuestra madre espiritual y me fascina, Dios no llama a gente, a personas que no estén haciendo nada. Dios nos llama a vagos. Dios nos llama a vagos. Dios llama a gente ocupada. Amén. Diga amén o diga ay, 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 pero diga algo. Está vivo, le meto un pellizco para ver si reacciona. Gloria a Jesús, aleluya. Después llama a Jacobo y a Juan. La respuesta de ambos grupos resulta bastante llamativa. Dice: dejando al instante. ¿Usted puede repetir conmigo al instante? Al instante. Al instante, repítalo otra vez. Al instante. Amén. Esa costumbre que muchos de nosotros tenemos de que cuando papá y mamá nos llaman, decimos ya voy. 1000 veces ya voy. ¿Ves? Pero, ¿qué dice la palabra? Que ellos reaccionaron rápidamente. Se movieron con velocidad. Fue al instante. Dice: dejando al instante las redes, salud, le siguieron. Y dice: dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. En ambos casos, en ambos llamamientos, fue al instante.
Mateo enfatiza la autoridad del llamado de Jesús y la respuesta radical de los discípulos. Una respuesta radical que a mí también me llama muchísimo la atención, que la estamos estudiando en el discípulo aprobado. O es en la de líderes, no me acuerdo. En la de líderes. Fue cuando Eliseo, cuando Elías pone el manto sobre Eliseo, él estaba arando y el hombre dice que de inmediato dejó lo que estaba haciendo, cogió los bueyes y los yugos, cortó los yugos, hizo leña con los yugos, hizo una barbacoa con los bueyes, o sea, ya está, quemó los barcos, o sea, ya no había vuelta atrás, quemó su herramienta de trabajo. Y así de radical debemos ser nosotros cuando Cristo nos llama. Mateo enfatiza la autoridad del llamado de Jesús y la respuesta radical de los discípulos. Además, Jesús no solamente les dice síganme, sino que les dice síganme y yo los haré. Aquí vemos un patrón importante. Aquí vemos un patrón importante. Jesús recibe su identidad del Padre y Él ahora le dice a los discípulos, síganme y yo los haré. O sea, Él les da también un llamado de una identidad. Ustedes van a hacer algo. Yo los voy a hacer algo. El discípulo comienza siguiendo a Jesús, pero produce una transformación. Te da identidad, te da propósito, te da destino. Y esa transformación tiene un propósito, ser pescadores de hombres. Y yo creo que esto es el propósito general de todos nosotros. Todo cristiano llamado por Jesús automáticamente se convierte en un pescador de hombres. Oye, yo he escuchado a personas, pero es que yo no tengo un ministerio, pescador de hombres. No, pero es que yo no toco música, pescador de hombres. Pero yo solamente canto en la ducha, pescador de hombres. O sea, tu llamado es ser pescador de hombres. Quizás tú no eres apóstol, profeta, maestro, quizás tú no eres músico, quizás tú... No, pero eres pescador de hombres. Entonces tienes una identidad, tienes un llamado. Jesús llama discípulos para después convertirlos en participantes de su misión. ¿Cuál es la visión de Dios? ¿Cuál es el sueño de Dios? A ver quién me lo dice. ¿Quién me dice cuál es la visión de Dios? Blanquita. Blanquita no ha hablado en toda la... Siempre contesto tonterías. No. ¿Cuál tú crees que es la visión de Dios? No, vamos a hacer algo. Cada una dice una. Salmi. Pero no se vale porque Salmi es... No importa, ella dice su opinión. No se vale, yo sabes. Pero Salmi siempre dice lo correcto. Así que... Porque estoy pendiente. Yo quiero ser como Te amo, mi amor. Viste que yo siempre... Blanquita, ¿sabes lo que te dice Blanquita? Cuando sea grande quiero ser como Salmi. Eso me lo decía a mí mi director. ¿Cuál ustedes creen que es la visión de Dios? Llenar la tierra con la gloria de Dios. Esa es la visión de nuestra iglesia. Eso iba a decir. Esa es la visión de nuestra iglesia. Pero ¿cuál es la visión de Dios? ¿Y si digo mal? No pasa nada. Estamos aprendiendo todo. O sea, el sueño de Dios. ¿Cuál es el sueño de Dios? ¿Puedo cambiar mi opinión? Deja que ella responda un momentico, porque no le chives. ¿Cómo era? ¿Cuál es el sueño de Dios? Que seamos obedientes. Casi le das ahí al clavo. Le llegaste cerquita. Que todos sean salvos. Exactamente. Que todos sean salvos. Porque ¿qué dice la Biblia? Que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la visión, ¿verdad? Sabemos que la visión es el lugar donde tenemos que llegar, pero la misión es cómo vamos a llegar a ese lugar. Entonces, si esa es la visión de Dios, que todos procedan al arrepentimiento, ¿cuál tú crees que es la misión de Dios? Que todos llevemos la buena noticia. Exactamente, que todos nos convirtamos en pescadores de hombres.
Esa es la misión. La visión es que todo el mundo... Seamos portavoces. Exacto, que todos seamos portavoces. Jesús llama discípulos para después convertirlos en participantes de su misión. ¿Y cuál es su misión? Ser portavoces de su reino. Amén. Ok, ya terminamos la etapa 2. Preguntas para reflexionar. Y aquí voy directo al corazón. Pero Vale. la visión es que todos seamos salvos. Esa es la visión. La misión ¿Cómo? era, ¿no? Esa, la misión es cómo cumplimos esa visión, cómo cumplimos el sueño. Imagínate que nuestra visión... Ajá, piénsalo tú. ¿Cómo hacemos que todos sean salvos? Porque somos nosotros los que llevamos a cabo la misión. Predicando, evangelizando, ¿ves? Dándole la buena noticia a todo el que podamos. Esa es la manera. Perfecto. ¿Están preparados? Abróchense el cinturón porque voy al corazón. Voy directo al corazón. A la yugular. Pregunta número 5. ¿Existe algún área de mi vida en la que Jesús me está diciendo, sígueme, pero todavía estoy aferrado a mis antiguas redes? ¿Existe alguna área en mi vida en la que Jesús me está diciendo, sígueme, pero todavía estoy aferrado a mis antiguas redes? Pregunta número 6. ¿Soy hoy la misma persona que cuando comencé a seguir a Jesús o puedo reconocer áreas en las que Él me ha ido transformando? Repito, ¿soy hoy la misma persona que cuando comencé a seguir a Jesús o puedo reconocer áreas en las que Él me ha ido transformando? Pregunta 7. ¿Estoy siguiendo a Jesús solamente por lo que puedo recibir de Él o también estoy participando de su misión? Recuerda que la misión es ser portavoz. ¿Estoy siguiendo a Jesús solamente por lo que puedo recibir de Él o también estoy participando de su misión? Pregunta número 8. ¿Quién está conociendo mejor a Jesús como consecuencia de mi vida? ¿Quién está conociendo mejor a Jesús como consecuencia de mi vida? Ok, unas ideas importantes, ¿vale? Para cerrar este trozo, este segmento. Jesús llama. ¿Qué hacemos nosotros como discípulos? Responder. Exactamente. Directamente. Jesús transforma y finalmente Jesús envía. Ese es el proceso. Llamado, respuesta, transformación y envía. O sea, vale, llamado, respuesta, transformación y finalmente Jesús nos envía, ¿vale? Por eso el cristianismo nunca debería convertirse únicamente en recibir solo bendiciones, escuchar predicaciones o asistir a reuniones. Todo verdadero discípulo está llamado a convertirse en pescadores de hombres. ¿Repites la secuencia? Llamada. Sí, llamado, respuesta, transformación y luego entonces allí hay una asignación, nos envían. Finalmente Jesús nos envía. Repito esto porque es muy importante para mí que quede en su corazón. Por eso el cristianismo nunca debería convertirse únicamente en recibir solo bendiciones, escuchar predicaciones o asistir a reuniones. Todo verdadero discípulo está llamado a convertirse en un pescador de hombres. Amén. No todos predicarán desde un púlpito, pero todos podemos influir sobre alguien. Nuestra familia, nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros clientes, nuestros amigos, personas que Dios coloca a nuestro alrededor, constituyen nuestro campo misionero. Amén. O nuestro campo de misión. Vale. Ok. Vale, perfecto. Esta es la última etapa, ¿vale? Etapa 3. El rey demuestra la autoridad del reino. Mateo capítulo 4, versos 23 y 25.
¿Tú crees que lo puedas leer, mi hermana Blanca, por favor? ¿Dónde leo? Mateo capítulo 4, verso 23 y verso 25. Es que casi no veo, no. Sí, lo puedo leer. ¿Sí? Vale. Sí. Pasa el micrófono. 23 lo pongo después del 22. Aquí. Ajá, entre el 24 y el 25. Ya. O sea, pero este es el 24. El anterior. 23, vale. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Hasta el verso 25. Ya. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, y del otro lado del Jordán. Vale, gloria a Jesús. Ok, voy también zancadas rapiditas, ¿vale? Mateo termina el capítulo haciendo un resumen del ministerio inicial de Jesús. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Hay otro evangelio que no es el evangelio del reino, cuidado, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Vale? Aquí aparecen tres grandes dimensiones del ministerio de Jesús. Primera dimensión, Jesús enseñaba, ¿vale? Explicando la verdad de Dios. 2, Jesús predicaba, anunciaba las buenas noticias del reino. Y 3, Jesús sanaba. Yo no puedo coincidir, ¿verdad? Yo no puedo coincidir, sí, está bien dicha la palabra. Yo he compartido, bueno, específicamente con un pastor que me decía, sí, pero lo que pasa es que la sanidad ya hoy en día no es tan importante, porque entonces resulta que la sanidad, la gente, uno sana a la gente y entonces al final la gente no termina siguiendo al Señor y tal. O sea, como que de cierta manera menospreciaba un poco la sanidad, ¿no? Un poco sí. Pero fíjate el patrón. Jesús tenía un patrón. Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Enseñaba, predicaba y sanaba. Enseñaba, predicaba y sanaba. ¿Qué hacía esto? Dígame. ¿Cuál es la diferencia entre enseñar y predicar? Vale. La enseñanza es explicar de manera muy sencilla, las verdades profundas de Dios. Por ejemplo, acuérdate que, te doy un ejemplo, ellos eran una cultura agrícola, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía Jesús? Enseñaba con parábolas de siembras. Perdón, mi amor, que no veo a tu madre. Él enseñaba con parábolas que ellos sabían cómo se sembraba, ellos sabían cómo se cosechaba. Eran una sociedad de pescadores. Él enseñaba a través de la pesca. Él enseñaba. Entonces, ¿qué es enseñar? Explicar de manera sencilla los misterios profundos o las verdades profundas de Dios. Pero ¿qué es predicar? Anunciar la buena noticia del reino. ¿Vale? Una cosa es predicar, que es anunciar, y otra cosa es enseñar. Por eso es que está dividida. Entonces, ¿okay? Predicar es, cuando decía, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso sería predicar. Y claro. Luego enseñar es a los que se han acercado. Ahí se dedicaba a enseñar. Esto se está explicando ahora, porque ahorita vamos a entrar en el Sermón del Monte. Claro. ¿Ves?
Entonces, allí, cuando él estaba en el Sermón del Monte, él estaba predicando, porque estaba anunciando ahí a voz populi, pero también estaba enseñando. O sea, ahí operaba en las dos. O sea, se puede operar en una, se puede operar en otra, se puede operar en dos. Pero básicamente la diferencia entre enseñar y predicar es, enseñar es explicar la verdad de Dios y predicar es anunciar la buena noticia del reino. ¿Vale? Pero sanar demostraba mediante obras la autoridad y la compasión del reino. Por tanto, Jesús no solamente hablaba acerca del reino, sino que también demostraba cómo era ese reino en acción. Por eso es que la gente decía, wow, este hombre predica como uno que tiene autoridad, no como los fariseos que predicaban sin autoridad, porque ellos no enseñaban ellos no enseñaban, se me fue la palabra. O sea, él demostraba cómo era ese reino en acción. Ellos no enseñaban la acción del reino, ellos enseñaban solo la teoría, no la práctica. Pero sanar, cuando Jesús sanaba, se demostraba cómo era ese reino en acción. Donde llegaba Jesús, las consecuencias del pecado y del sufrimiento humano comenzaban a ser confrontadas por el poder y la compasión de Dios. Amén. Por eso su fama comenzaba a extenderse por toda Siria y grandes multitudes comenzaban a seguirlo, desde Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Mateo está preparando el escenario para el capítulo siguiente. ¿Vale? Mateo está preparando el escenario para el capítulo siguiente. Acuérdense que así como Dios le dio la ley a Moisés en Éxodo capítulo 20, y luego hay como una segunda ley en Deuteronomio, ¿verdad? O sea, es como una afirmación de la ley, no una segunda ley, porque no quiero que me malinterpreten, es la misma ley. Pero hay como una reafirmación en el pueblo de la ley. Así Jesús trae también, bueno, eso lo veremos en el capítulo 5. Así Jesús trae también un refrescamiento de la ley. Una calibración de esa ley. Es más potente. ¿Ya lo? ¿De Éxodo qué dijiste? Deuteronomio. Deuteronomio es como una reafirmación de la ley al pueblo. ¿Vale? Entonces, Mateo está preparando el escenario para el capítulo siguiente. Las multitudes llegan, Jesús sube al monte y comienza el sermón del monte. ¿Ok? Preguntas para reflexionar. Disparo al corazón. ¿Qué número de Deuteronomios? Deuteronomios tiene la bendición y la maldición, capítulo 28. Es cuando Moisés ya casi va a morir, que llama otra vez al pueblo y vuelve otra vez a recordar toda la ley. Vale, creo que debe estar en el capítulo 26 y 27 del libro de Deuteronomio. ¿Ok? Se los dejo para la tarea en casa. Que lo ubiquen, la segunda, el reafirmamiento de la ley. Amén. Y si, bueno, ya que vamos a estar en YouTube, la gente puede escribir en la cajita de comentarios que la dejen, ¿verdad? Ok. Listo. A la yugular. Pregunta número 9. ¿Mi cristianismo se limita a palabras o las personas también pueden ver el amor de Cristo mediante mis acciones? ¿Solo soy del que solo habla? ¿O también ellos pueden ver a Jesús en mis acciones? Pregunta número 10. Ay, Dios mío, la palabra nos está echando palo aquí. Gloria a Dios. Pregunta número 10. ¿Estoy dispuesto a acercarme a personas heridas y necesitadas como lo haría Jesús? Mira, esto me hace acordar algo que yo siempre le he compartido a Salmi, ¿no? Precisamente por su amor hacia los animales, ¿no? Yo le decía a ella que un animal, por ejemplo, un animal salvaje herido, tú te acercas a intentar ayudarlo y ¿qué hace? Le quiere hacer daño. Te quiere hacer daño.
¿Entiendes la alegoría, no? ¿Ves? Porque está herida la persona. La persona está herida. Me gustó mucho un ejemplo que dio Itiel Arroyo, porque él dice, una persona herida es como un vaso roto. Si tú coges ese vaso para usarlo, ¿qué tú crees que te va a pasar? Está roto. Te vas a cortar, te vas a herir. Porque el que está herido siempre tiende o quiere herir al otro. ¿Ves? Estoy dispuesto a acercarme a personas heridas y necesitadas como lo haría Jesús. Pregunta número 11. Cuando Dios me da influencia sobre otras personas, ¿la utilizo para atraerlas hacia mí o para atraerlas hacia Cristo? Dígame. Yo creo que es que me quedé pensando en la primera pregunta, ¿no? Ok. Que si estoy dispuesta a acercarme a personas heridas, como lo hizo Jesús. Esa es la segunda. Vale. La primera pregunta es, ¿mi cristianismo se limita a la palabra o a qué? Perdón. Ok, segunda. La segunda, entonces estoy dispuesta a acercarme a personas heridas, como lo hizo Jesús. Sí, pero creo que Jesús se acercaba a esas personas porque estaba tan lleno de Dios, estaba tan lleno del Espíritu Santo, que se acercaba para sanarlas. Claro. No se acercaba, bueno, me va a herir, me va no sé qué, y tengo que aguantar. No, él se acercaba para sanarlas, Claro. y para que esa persona ya fuera sana y no siguiera rota y no Ajá. siguiera dañando. Así es. ¿Ves? O sea, Está su muy actitud bien el punto. Era una actitud de, ven que te voy a sanar. Claro. No es, me va a cortar. Y tampoco él se deja herir. No, Él no se deja herir. no, porque, ¿Sabe? porque entendía que no era una lucha con persona a persona, era una lucha espiritual. Exactamente. Exactamente. Muy bien, pastorita. Vale, perfecto. Ok, pregunta número 11. Cuando Dios me da influencia sobre otra persona, ¿la utilizo para atraerlas hacia mí o para atraerlas hacia Cristo? Esto es básicamente una pregunta para líderes. Vale, esto es básicamente una pregunta para líderes. No, que me ensucia el zapato. Ok, la pregunta número 11 dice, cuando Dios me da influencia sobre otras personas, ¿la utilizo para atraerlas hacia mí o para atraerlas hacia Cristo? ¿Vale? Por ejemplo, si yo las atraigo hacia mí, yo las puedo usar. ¿Sabes? Pero no es hacia mí que tengo que atraerlas, es hacia Jesús. Amén. Amén. Pregunta número 12. Si alguien quisiera saber cómo es el reino de Dios observando mi vida, ¿qué descubriría? Qué fuerte. Si alguien quisiera saber cómo es el reino de Dios observando mi vida, ¿qué descubriría? Amén. O sea que si alguien dice, vale, Blanquita ha sido impactada por el reino de Dios. Entonces, ¿qué ha ocurrido en Blanca? Por ejemplo, si yo fuera una amiga X tuya, ¿qué ha ocurrido en Blanca? Que puede ver tu mejor amiga, supongamos, o tu madre, o tu familia, que ellos digan, wow, el reino de Dios es potente, porque mira lo que ha hecho en Blanca. Antes era así, ahora es así. Antes decía esto, ahora mira. Antes caminaba de esta manera en la vida, ahora mira cómo anda en la vida. Antes era así con sus hijos y ahora mira cómo es. O sea, ¿qué es lo que ellos están viendo en nosotros? Esa es la pregunta. Exactamente. Ideas que quiero que queden en tu corazón. El Evangelio no debe quedarse solamente en nuestras palabras. Jesús enseñaba, anunciaba y actuaba. ¿Vale? Jesús enseñaba, anunciaba y actuaba. Algo que me llama la atención también de enseñar, ¿sabes qué puede ser, Gloria? Que ellos puedan ver en tu vida la acción. O sea, cuando tú enseñas también con el ejemplo. Eso es lo que quiero decir. ¿Vale? El ejemplo enseña. No es lo mismo, por ejemplo, enseñar con el ejemplo que anunciar. Son dos cosas diferentes. Pero Jesús enseñaba, anunciaba y actuaba. De la misma manera, nuestra vida cristiana debe unir verdad y acción.
Porque muchas veces, muchas veces, solamente hablamos y predicamos y decimos y enseñamos, pero tenemos que ser coherentes con lo que enseñamos y coherentes con nosotros mismos. O sea, aunque nadie nos vea, tenemos que ser coherentes. Me gustó mucho en un entrenamiento, cuando el coach nos estaba explicando el WOD, creo que el entrenamiento del día, él decía algo: me molesta cuando descubro a alguien comiéndose las repeticiones. Decía el coach, ¿no? Me provoca cogerlo de los pelos, decía el coach, y sacarlo para afuera. Porque él se enojaba así, o sea, que quizás se apasionaba, porque él decía: como tú entrenas, así eres tú. Si tú haces trampa en el entrenamiento, tú en tu vida haces trampa. Y te digo algo, ¿sabes qué es difícil? No hacer trampa cuando te estás muriendo a 40 grados haciendo... Te piden que hagas 20 repeticiones y tú vayas por la 15 y tu cuerpo no da más y tú dices, mejor lo dejo hasta aquí y digo que hice 20. ¿Sabes? Pero ¿quién te está viendo? Nadie te está viendo, pero tú te estás viendo, tú te estás viendo. Entonces, eso vamos a trasladarlo a nuestra vida en concreto, y aunque nadie nos vea, seamos coherentes con lo que nosotros estamos predicando. Amén. En el nombre de Jesús. Predicamos el Evangelio con nuestras palabras, pero también mostramos el carácter del reino mediante nuestra compasión, generosidad, servicio, justicia y amor hacia los demás. Además, cuanto mayor sea la influencia que Dios nos conceda, mayor debe ser nuestra responsabilidad de dirigir la atención hacia Jesús y no hacia nosotros. La finalidad de nuestra influencia no es construir nuestra propia fama, sino hacer visible al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Conclusión: Mateo capítulo 4 nos deja 3 grandes verdades. Verdad 1: el Rey vence permaneciendo obediente al Padre. Jesús demuestra que la victoria frente a la tentación nace de una vida sometida a Dios y fundamentada correctamente en su palabra. Enseñanza número 2. El Rey llama a discípulos para transformarlos y enviarlos. Seguir a Jesús significa permitir que Él cambie nuestra vida y después participar activamente en su misión. Y enseñanza número 3. El Rey demuestra con palabras y obras la realidad de su reino. Jesús no solamente anuncia el reino. Jesús no solamente anuncia el reino, su enseñanza, su compasión y su poder hacen visible la presencia de ese reino. Toma acción. Y fíjate en algo que conecta Mateo 3 y 4 de una manera espectacular. Mateo 3, el Padre declara: este es mi Hijo amado. Mateo 4, 1, 11, Satanás cuestiona si eres hijo o no. Mateo 4, 12, 25, Jesús demuestra quién es mediante su obediencia, su llamado y su autoridad. Esto está muy brutal, ¿eh? O sea, Jesús demuestra, no con palabras, sino mediante su obediencia, su verdadero llamado y su verdadera autoridad. ¿De dónde nacían? Es decir, la identidad, la prueba y la misión. Primero Dios establece quién eres, después esa identidad es probada y finalmente desde una identidad firme se puede cumplir una misión o la misión de Dios. Vale. Hemos llegado hasta el final. Esta es la conclusión. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle a Gloria, por favor, que cierre el estudio con una oración. Y yo de verdad le ruego al Señor que cada uno de nosotros pongamos esta palabra por obra. Amén. Amén. Padre bueno y eterno, Sí, muchas sí, gracias, sí, Señor, sí. por tu palabra. Muchas gracias. Gracias, Muchas Espíritu gracias. Santo de Dios, porque eres tú el que nos inspira, el que nos muestra la palabra, el que nos revela la palabra, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Invocamos la sangre de Jesús sobre nuestras Invocamos la mentes para que sangre. podamos Invocamos recibir y la sangre. atesorar y poner Sí, en Señor. práctica, Sí, Señor, sí, todo sí. lo que hemos aprendido en este día, mi Dios. Ayúdanos, danos una buena memoria, Señor, que podamos recordar todo lo que aprendimos
que no seamos olvidadizos, Señor. En el nombre de Jesús, por tu gracia, retenemos la palabra en nuestra Sí, mente y en Señor. nuestro corazón En el para nombre de ponerla Jesús. en práctica en nuestras vidas, Señor, para que también nosotros seamos esos portavoces, que podamos reflejar a Jesús no solamente con nuestra boca, sino con nuestras acciones. Que cuando las personas miren nuestra vida, miren nuestra forma de ser, puedan admirarte a ti, que puedan verte a ti, mi Dios. Enséñanos, Espíritu Santo, Señor. cada día a esforzarnos Señor. para ser Sí, Señor. obedientes, a esforzarnos Sí, Señor. Sí, para Señor. seguir tus pisadas, a esforzarnos, En nombre Señor, de Jesús. para obedecer cada mandato que tú has dicho, porque tu ley es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo, a andar en tu ley, a andar en tu palabra, a vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor, porque sabemos que es lo que a ti te agrada, Padre, y es nuestro deseo agradarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por la vida de Luis, gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes, y te pedimos, Padre, que sigas operando, que sigas actuando, que sigas interviniendo en nuestras vidas, Señor, que se siga cumpliendo tu voluntad en nosotros, para la honra y la gloria de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén, gloria a Dios. Y si se nos olvida la palabra, ahí tendremos el link de YouTube para refrescarla. En nombre de Jesús.